El siguiente punto en la agenda es la sostenibilidad como un catalizador para las empresas y para el mercado de capitales. Para hablar de esta visión tenemos las ponencias de José Pugas, Partner and Head de ESG JGP Assets Management Brasil, José Iván Jaramillo, líder de relación con inversionistas de ISA Interconexión Eléctrica SA, Valeria García, oficial de financiamiento sostenible Global Green Growth Institute Corea del Sur, y el moderador del conversatorio Nicolás Mayor Gamora, gerente de emisores de la Bolsa de Valores de Colombia. Bienvenidos. Buenas tardes a todos y bienvenidos a este panel sobre sostenibilidad que no puede hacer falta en este congreso. Les voy a contar un poco la estructura del panel y quiénes me acompañan acá. José Pugas, que trabaja en uno de los asset managers más importantes de Brasil y que ha venido, digamos, muy amablemente aquí a acompañarnos a ustedes de Río. Muchas gracias por estar acá. Hace parte, digamos, de la visión que queremos traerles a ustedes del lado de los inversionistas. Ese es el papel que va a desempeñar aquí José en el panel. José Iván, que va a encarnar, digamos, el papel de los emisores y los retos que han tenido para venir al mercado público de valores a financiarse a través de instrumentos sostenibles y todos los retos que tienen desde el lado de los emisores. Y Valeria, que hace parte de lo que hemos llamado aquí en la bolsa los agentes que logran habilitar que esto suceda, que la magia pase, que los inversionistas se encuentren con los emisores. Y ella hace parte del Instituto de Crecimiento Verde Global, que es un aliado muy reciente de la Bolsa de Valores, y nos va a contar ahorita cuál es la estrategia que tiene para nosotros. Como pudieron ver en el video, estamos muy contentos, 5 años de retos, y estamos celebrando el quinquenio entonces del segmento BBC Sostenible, que es un set de reglas que tenemos para que los emisores vayan a utilizar estos tipos de instrumentos para financiar sus proyectos de inversión. Yo quería comenzar con José para preguntarte lo siguiente, y es, en el desarrollo de esos 5 años del segmento sostenible nos hemos encontrado con un reto y una circularidad que queremos romper. Por un lado están los inversionistas que dicen no tenemos suficientes emisores para poder construir productos que tengan, digamos, esa tendencia ESG para nuestros inversionistas, y por el otro lado, digamos, están los emisores que nos dicen ¿qué pasa? Que no encontramos aquí a los inversionistas que demanden nuestros bonos o no con tanta facilidad. Ustedes en Brasil experimentaron este reto. ¿Nos puedes contar cómo hicieron para quebrar ese círculo? Sí, por supuesto. Buen día a todos. Gracias por la invitación. En Brasil, en 2019, nosotros tendríamos 1.7 billones de dólares en inversiones verdes. Hoy estamos con, déjame ver, estoy con el número 25 billones de dólares en ese año en emisiones verdes. 2 años fue un crecimiento de 700%. ¿Qué pasó? Es que los primeros inversionistas como JGP y otras casas en Brasil, principalmente los bancos, intentaron tener acceso al capital internacional, al capital extranjero. Y el capital extranjero hoy solo invierte acá en Latinoamérica, en Brasil, si hay ESG. Si no es sostenible, no tendrás acceso al capital extranjero. Entonces, nuestras empresas en Brasil son muy grandes para tener acceso solamente al capital brasileño. Hay que accesar capital extranjero. Y cuando miramos a Estados Unidos, Europa, 46% de todos los fondos son ESG. En los Estados Unidos, 34%. En Brasil, 5%. Pero en 2019 era 0%. Entonces, es un avance. ¿Qué empezó? Que rompió la inercia del ciclo de yo no tengo inversionistas, yo no tengo emisores. Fueron empresas como nuestras que encacharon, involucraron emisores, empresas, y les pidieron, podemos hacer una emisión verde. ¿Qué tal cambiar esa emisión y hacer un producto verde para enseñar al mercado? Sin premio verde, sin premium. Vamos a hacer una inversión que traduce su marca y su compromiso con la sostenibilidad. Y eso empezó el ciclo. Y el ciclo hoy no necesita más tanto de nosotros muy próximos, muy cerca, para que eso ocurra. Es natural del mercado. Hoy es muy mejor. Todos hablan acerca del premio verde, pero hoy
las empresas nos buscan en JGP, pagan más caro para tener el valor reputacional. Pues puede llevar al capital foráneo y decir, mira, nosotros tenemos emisiones verdes con JGP. Entonces es un grado de calidad impera de nosotros. Entonces eso es que está ocurriendo y es un señal de madurez del mercado. ¿Qué productos han desarrollado? Hoy nosotros tenemos 6.8 billones de dólares en assets under management en JGP. En 2020 no teníamos productos. Hoy 20% de nuestro AUM es de emisiones verdes, son fondos de inversión ESG. Y hoy tenemos fondos de inversión ESG para empresas listadas en bolsas. Para eso tenemos varios frameworks de análisis y un punto. Nadie sabe analizar bien las empresas de Latinoamérica, entonces nosotros tuvimos que crear nuestros propios frameworks analíticos para las empresas latinoamericanas y estamos compartiendo ahora con los otros inversionistas brasileños los resultados, pero muchísimo en Nature-Based Solutions. ¿Qué es eso? Son productos de deuda estructurada que tiene como sus objetivos una aportaje de naturaleza positiva, como que puede ser carbono neutro, como que se puede ser biodiversidad positiva. Es ese approach que se cambia bastante, que acá en Latinoamérica nos torna muy más competitivo para accesar el capital extranjero que cualquier otro país, cualquier otra región. Entonces, cuando miramos acá, por ejemplo, Brasil, tenemos 28% de todas las florestas tropicales del mundo, pero también tenemos 50% de toda deforestación del mundo. Que el mundo busca es invertir en soluciones que son naturaleza positiva, que sea cero deforestación, que sea de preservación de biomas, que sea una propuesta de una economía verde. ¿Dónde hay economía verde? No es en Europa, es acá, en Latinoamérica. Entonces, la llave de competitividad futura de nuestra región no es tentar huir de las finanzas verdes, es imposible huir de ESG, es una nueva realidad. Acá tenemos menos de 2% de todo activo financiero, pero tenemos más de 30% de toda biodiversidad global. Entonces, ¿por qué no transformar esa biodiversidad en una forma de capital financiero, de activo financiero? Eso solamente nosotros podemos hacer. Seguro que no será Francia o Inglaterra que lo hará. Solamente nosotros podemos hacer eso. Eso es el desafío y creo que sea nuestro futuro. De acuerdo, y es una gran invitación para la industria de gestión de activos que es muy, muy potente en Colombia. Los instrumentos que José, digamos, pone dentro de los productos que tiene, pues vienen de algún lado, José Iván. Vienen de la necesidad que ustedes como emisores han tenido de financiar proyectos claramente sostenibles y han utilizado el mercado de capitales para hacerlo. ¿Cómo ha sido esta experiencia en ISA? ¿Cómo les ha ido en los mercados públicos de valores en este sentido? Bueno, primero, gracias por la invitación. Estamos felices de estar aquí y poder conversar de estos temas. En principio el tema ambiental pues pareciera como una cosa lejana, pero hoy, como dice José, no lo podemos evitar, y más en Latinoamérica, que creo, y estoy absolutamente convencido que aquí es donde está el pulmón del mundo. Nosotros en las emisiones en Colombia hicimos emisiones verdes particularmente dedicadas a 2 o 3 proyectos que tenían conexiones directas con renovables. Entonces, digamos que en ese sentido es fácil de explicar por qué el proyecto es verde y el uso de los recursos es dirigido. Sin embargo, en general, el conjunto de ISA y sus empresas lo que hace es participar en licitaciones de estados en los diferentes países donde participamos, y normalmente esas matrices energéticas se están convirtiendo a verde. Entonces, para donde vamos, y que es digamos, el gran crecimiento, es seguir presentándonos a esas licitaciones que son de estados, ya sea Perú, Colombia, Brasil o Chile en particular, en donde normalmente esa matriz energética con esas nuevas conexiones de transmisión energética, pues lo que hace es volverse más verde. Entonces, para nosotros en el futuro seguir con nuestra estrategia implica no solo facilidad para entrar al mundo verde, si hablamos del mundo financiero, sino también participar de la transición energética. Digamos que son los retos que nosotros tenemos. Definitivamente la estrategia, pues hoy hemos empezado por los verdes, pero tenemos que seguir en todos los temáticos, y los temáticos tienen mucho que ver con lo que son indicadores de largo plazo dentro de la estrategia. Y eso es lo siguiente. Creo que eso es lo principal. Perfecto, José.
Valeria, sin los habilitadores en los mercados públicos, no, la conexión entre inversionistas y emisores se hace más compleja y hay habilitadores de todo tipo y ustedes han venido aquí a reforzar la historia. El Instituto de Crecimiento Verde Global, para que ustedes hagan una idea, ha desplegado cerca de 7.200 millones de dólares en proyectos en casi 40 países del mundo, miles de proyectos en donde ellos invierten de forma directa con cooperación de gobiernos. Y esta vez tenemos un programa donde ustedes están utilizando los mercados públicos, apalancando esta historia en el sector privado. ¿Cómo, por qué ese cambio? ¿Cuál es la estrategia que tienen ustedes con el programa de asistencia técnica que estamos construyendo entre varias voces de América Latina y ustedes? Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos. Sí, justo como lo comentas, el Instituto Global para el Crecimiento Verde es una organización intergubernamental que está presente en más de 40 países y nos dedicamos a trabajar con gobiernos y sector privado de países en desarrollo y economías emergentes para justo canalizar financiamiento e impulsar las transiciones verdes y hacia la sustentabilidad. Justo este año, hace pues un par de semanas realmente lanzamos este programa que comentas y voy a aprovechar para hacer el comercial, de trabajar con las bolsas de valores de Colombia, de Perú y de Paraguay para impulsar el mercado de bonos verdes en América Latina. Entonces, este programa es un programa de asistencia técnica. Acabamos de lanzar la convocatoria para que emisores interesados en entrar a este mercado puedan acercarse con nosotros y nosotros les brindamos la asistencia técnica para pues, poder identificar cómo pueden entrar, ¿no? O sea, desde el tipo de etiqueta que ya lo menciona José, hay bastantes etiquetas en el mercado ya de bonos temáticos, el tipo de proyectos, los indicadores de impacto, que es algo fundamental, y elaborar los requisitos necesarios, ¿no? Como los marcos de bonos, las opiniones de segunda parte, etcétera. Entonces, bueno, ahí está el código, por si tienen más interés, ese les lleva al documento de la convocatoria. Y bueno, lo que mencionas justo es que nosotros como un instituto que busca catalizar transiciones energéticas y de sustentabilidad, es evidente y es claro, todos lo sabemos, que hay una brecha de financiamiento enorme para este tipo de metas, ¿no? Entonces, por un lado, vemos que en 2019, por ejemplo, se contabilizaron los flujos climáticos de ese año y eran alrededor de 575,000 millones de dólares, ¿no? Y, ok, puede sonar importante, es un número que ha venido creciendo, pero cuando lo vemos en relación a la brecha anual de financiamiento solo climático, no estamos hablando de todas las metas de desarrollo sostenible, es de alrededor de 3 billones de dólares anuales. Entonces, por más que podría parecer que es bastante el dinero que está movilizando, cuando ves la brecha es nada. Y luego ves el potencial que tienen los mercados de capitales, ¿no? Tan solo el mercado de bonos globales, y también lo mencionaron en la mañana, es grandísimo, son que 113, 128 billones de dólares. Entonces, cuando lo comparas, es como si vieras a un niño, que es el financiamiento que se ha movilizado, una persona, que es la brecha, y luego ves el Empire State o la Torre Eiffel, del capital que está disponible, ¿no? Entonces, al final no es una falta de recursos lo que sucede, sino que es una falta de canalización, y eso es poco a poco lo que hemos venido haciendo, ¿no? Entonces, lo que vemos de potencial, por ejemplo, en el tema de mercados de bonos, vemos varias ventajas, ¿no? Que se alinean también con metas climáticas. Por un lado, el tema de cómo estos instrumentos de largo plazo también se alinean con las necesidades de la mayoría de los proyectos climáticos, ¿no? Con el cash flow que necesitan, por ejemplo, proyectos forestales que empiezan a tener, pues sí, que empiezan a tener las ganancias en 15, 20 años, ¿no? Entonces, este tipo de instrumentos te permite financiar proyectos que otros actores o otros instrumentos pues no te permiten, ¿no? Eso por un lado. Pero también algo importante es el uso de los recursos. El uso de los recursos en la mayoría de los bonos es standard recourse, entonces los inversionistas pueden invertir en estos proyectos sin que tengan que asumir directamente el riesgo, bueno, el riesgo del proyecto, ¿no? Y finalmente algo importante es que la variabilidad de las diferentes etiquetas de bonos, por ejemplo, bonos que se llaman Sustainability Linked o vinculados a la sustentabilidad, también te van permitiendo financiar sectores que tradicionalmente han sido cafeses o grises, por así llamarlos,
poco a poco, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser una empresa o un sector que ya sea totalmente verde, sino que vas poniendo KPIs que te van ayudando a impulsar la transición. Entonces, lo que vemos básicamente es un potencial enorme de movilizar dinero y a través del mercado, pues ir apoyando las transiciones que se requieren, energética, climática y de sustentabilidad. Perfecto, buenísimo. Ahí digamos, el incentivo que tiene este programa es que de alguna forma financian el SPO de este tipo de activos, que es una de las conversaciones que uno tiene con los emisores cuando van a salir los mercados, o sea, ¿no? Que esto nos cuesta, ya lo decía ahorita José en su intervención, esto nos cuesta un poquito, pero reputacionalmente esto ayuda. El otro tema aquí es el famoso greenium, tú te has referido a esto, José, el premium que, digamos, aquí los emisores quieren financiarse, digamos, a unas condiciones más favorables porque están tomando estos riesgos. Y esto ha sido como el gran, ¿no? Busquemos el greenium y todos los mercados de capitales están detrás de esa historia. ¿Cómo ha sido esa historia en Brasil? ¿Cómo logran generar ese atractivo para los inversionistas y para el emisor al mismo tiempo, que es un reto? En mi opinión, greenium hoy es un electorado, es un sueño que no existe. Lo que hay hoy es una inflación verde. Aquellos activos que no están compatibilizados con los cambios climáticos, con las nuevas reglas, ellos están sufriendo inflación verde. Ellos están menos competitivos, menos atractivos para el capital y, por supuesto, que van a ser transados con penalidades. Entonces, cuando se percibe, por ejemplo, que Net Zero Asset Manager es un compromiso global de carbono neutro. Las empresas, asset managers, deciden que van a ser carbono neutro en sus portfolios, en sus carteras. Estamos hablando de un total de, déjame actualizar acá, de 57 trillones de dólares globales que solo van a invertir en empresas que también estén conectadas con carbono neutro. Hay pocos activos como esos, pocas empresas como esas. Entonces esas empresas serán preferenciales para ese capital. Hay una escasez de eso. Pero hay un montón de empresas que no están compatibilizadas con las nuevas reglas de cambio climático. Pueden estar con los fondos que aún no invierten en ella. Entonces estamos observando que esos activos están volviéndose, están transformándose en stranded assets. Activos varados, ¿de acuerdo? Entonces, están se convirtiendo en activos varados. El problema nuestro acá es que nuestra región está se convirtiendo en una región de activos varados. Pues no es la regulación adecuada. Y es muy interesante, acá en Colombia, no conozco muy bien a tu país, soy encantadísimo por Colombia, pero no conozco muy bien. Por la mañana estuvo en 2 reuniones internacionales para hablar acerca de finanzas verdes. Una fue Classical Financial Alliance for Net Zero, que hoy tiene más de 40% de todo el capital global. Y el otro fue una discusión acerca de deforestación, de un acuerdo que tiene 8.7 trillones de dólares de grupos como nosotros, que decimos que desde 2025 adelante no íbamos más a invertir en deforestación. Los 2 únicos participantes del hemisferio sur fuimos nosotros de GGB y Bancolombia. Y Bancolombia hoy, por ejemplo, tiene el liderazgo del CLFI. CLFI para energías renovables, solo para Colombia son 700 millones de dólares. Para hacer un salto de 13 veces en la energía renovable. Entonces, Colombia ya está posicionada para eso. Brasil también ya está posicionado para eso. Estoy seguro que esa nueva bolsa andina va a ser un excelente mensaje para el mundo. Se empieza de acuerdo con las nuevas reglas. Se empieza repitiendo las reglas que no se funcionan más, va a ser otra decepción. Latinoamérica tiene muchísimas decepciones. Estoy torciendo para que no sea más una, pero creo que no va a ser. Pero hoy tenemos esa capacidad acá en Latinoamérica para llamar la atención del mundo. El mundo. José, ustedes están en diferentes jurisdicciones, han estado en mercados de capitales como el local, pero también han estado afuera y tienes, y tu posición, Nisa, digamos, es esa misión de establecer la comunicación con tus inversionistas y tienes acceso a inversionistas internacionales y locales. ¿Cómo está el tema de la comunidad inversionista? Cuando haces los entregas de resultados,
te preguntan sobre estos temas, ¿qué sientes? Sí, el tema de ESG pues ya es una pregunta obligada. El tema no es, digamos, también certificado. ¿A qué me refiero? Todavía no está homologada la certificación. Entonces, dependiendo del que tenga una opinión acerca de la compañía pues podrá tener la misma opinión, pero todavía no hemos llegado a un nivel de homologación como pudiera suceder en el tema del rating crediticio. Pero definitivamente los inversionistas son cada vez unos claros solicitadores de esa información, convalida lo que las certificaciones dicen y en ocasiones no están de acuerdo con lo que las certificaciones dicen y dicen, bueno, esta es mi tabla y de acuerdo a mi tabla usted se está comportando bien o no. Entonces yo creo que sí hay unos niveles de respuesta mayores porque el mismo inversionista está más preocupado por eso. Definitivamente todavía encontrar premium en las colocaciones es muy difícil, sin embargo uno sí logra entender que al apretar la tasa en algunas de las colocaciones y hay participación de portafolios verdes, la tasa permite digamos una disminución mayor. Entonces, digamos, en la medida que estas organizaciones respondan claramente a todo el tema de sostenibilidad, en donde sostenibilidad es supremamente amplio, pero que empieza por ser claro en las respuestas y tener todo el tema verde incluido dentro de su estrategia, creo que las cosas sí salen adelante. Si tú no tienes hoy ESG, puede ser mal calificado. Obviamente hay que primero entregar retornos, los retornos no pueden pasar a un segundo plano, pero normalmente entregar retornos y si haces bien tu tarea, vas a estar bien calificado en ESG. Y esas son dos cosas que yo creo que ya no están separadas. Perfecto, súper. Blended Finance. Esa historia, ¿cómo hace, digamos, la historia de poder unir estos recursos de cooperación, recursos filantrópicos en muchos casos, con el capital privado? ¿Cómo combinas eso y cómo lo combinan en el instituto para que sea potente y logren su objetivo? Sí, al final, bueno, el capital filantrópico te sirve para muchas cosas, ¿no? Para disminuir las barreras de entrada, para bajar los costos de transacción, para mejorar el perfil financiero de riesgo. Te sirve también, y es algo muy importante para nosotros, que te apoya a estructurar proyectos verdes, ¿no? A realmente tener proyectos sólidos y llevarlos a este cierre financiero, ¿no? Entonces, realmente el capital filantrópico tiene un sinfín de usos en este escenario, pero por ejemplo, últimamente estamos trabajando y también estamos viendo casos muy innovadores de cómo mezclar distintos recursos desde el mercado de capitales, pero también con capitales filantrópicos, ¿no? El año pasado, pues un caso muy famoso fue el caso de Belice, ¿no? En donde una organización internacional, TNC, que es The Nature Conservancy, los apoyó para hacer una transacción financiera que estuvo vinculada a la emisión de un bono azul, a un préstamo azul, para azules se refiere a temas oceánicos o de agua, y que al final esa transacción le permitió a Belice reestructurar el 100% de su deuda y con los ahorros fiscales que se tuvieron se pudo financiar, se van a financiar acciones de conservación hacia océanos, ¿no? Entonces vemos cómo pues no solamente la parte de capital de mercados públicos, pero también hubo contribuciones de terceros que contribuyeron a los fondos para conservación. Entonces vemos que estas estructuras son bastante innovadoras y no podrían ser posibles si no mezcláramos distintos actores y distintos capitales, ¿no? Entonces justo este año estamos trabajando en transacciones similares en Ecuador y en otros países para poder jalar a organizaciones que vienen con ese capital filantrópico detrás, pero hacerlas funcionar en estructuras más complejas que también te jalen el dinero del mercado de los capitales. Porque al final separados tienen pues un efecto menor, ¿no? Entonces la idea es potenciar los recursos que se tienen en estos proyectos. Ustedes tienen también esa lógica, ¿no? Me contabas en la preparación del panel que de alguna forma los inversionistas extranjeros también tienen ese origen de la filantropía y eso permite que la construcción de productos sea más fácil, ¿no? Y te ayuda como una forma de apalancar la construcción de productos. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes en GGP? Nosotros hemos empezado estructuras de Blended Finance hace 2 años. Hoy tenemos 2 fondos y algunos activos que son de Blended Finance.
que es una mezcla de capital filantrópico, capital concesionario y capital comercial. ¿Y qué nos parece hoy? Es que esa ventaja del capital filantrópico, del capital concesionario que acepta riesgos más largos, que acepta condiciones que el capital comercial no aceptaría, protege el inversionista comercial. Entonces, yo puedo seguir siendo un inversionista tradicional en productos que son de impacto y puede tener el retorno que yo tengo en otros productos de la misma forma. Pero tengo esa composición de blended finance. La única forma que nosotros hemos encontrado para Green Premium es por blended finance. Entonces, el perfil que nosotros tenemos hoy de inversionistas hay fondos de pensión, ellos están muy conectados con esta temática, inversionistas extranjeros que solamente ingresan acá, pues los productos son así, fundaciones, institutos filantrópicos que hacen la inversión, y hemos visto muchísimo más empresas que hoy están haciendo inversiones para cancelar sus daños. Entonces, los son como una forma de cancelar sus daños al medio ambiente, a la naturaleza, a la sociedad. Pero también hemos retornado las inversiones de familias brasileñas que no más invertían en Brasil, solo invertían afuera. No sé si ocurre acá en Colombia, pero creo que sí. Creo que sí. Con la excusa de, mira, estáis invirtiendo acá en Brasil y ayudando a Brasil a superar su legado negativo. Y vas a ganar dinero también. Entonces, hemos traído de vuelta a Brasil mucho del capital que estaba afuera con esas inversiones. Eso para nuestra región es imprescindible. Y otro punto, otra escala de inversiones, para ser muy rápido y pido perdón, crédito de carbono. En nuestras fórmulas de blended finance, los proyectos que son generadores de crédito de carbono están siendo usados como blended finance, como capital concesionario para los productores inversionistas. Entonces, hoy tenemos algunos inversionistas, y es una población que está aumentando muy rápido, que podrían comprar a créditos de carbono en el mercado, pero prefieren hacer una inversión en una estructura de deuda y sacar los créditos de carbono más una tasa de interés. Entonces, el mejor de los escenarios, pues se queda muy claro la adicionalidad de la inversión, que es imprescindible para el capital internacional analizar una empresa, pero también tiene crédito de carbono más barato, con un precio, con hedge de carbono, que no hay hedge de crédito de carbono, pero así consigue hacer hedge de crédito de carbono, y con una tasa de interés más alta, sin perjudicar al tomador, al emisor. Pues el emisor va a entregar su crédito de carbono y pagar una tasa de interés más baja. Tenemos un caso ahora, por ejemplo, de una empresa que no está pagando tasa de interés, solo paga con crédito de carbono por los primeros 8 años. En los próximos 22 años de emisión, el crédito de carbono es totalmente de ella y no paga tasas de interés. Y es una agroforestería que hoy no se financia en Latinoamérica, agroforestería. Solo el gobierno invierte en eso. Entonces, hoy estamos con un fondo de $100 y pico millones de dólares para agroforestería. Eso es nuestro fondo de crédito de carbono, nuestro fondo de crédito de carbono. Entonces, es una forma de que hacemos. Muy interesante la construcción de productos en este sentido. José Iván, José ya mencionó el tema de la integración regional y la oportunidad que hay aquí alrededor de la sostenibilidad. ¿Ustedes cómo lo están viendo desde ISA? Nosotros hoy, del total de deuda que tenemos, cerca del 36% es verde. Entonces, tenemos emisiones verdes en Chile, tenemos emisiones verdes en Perú y tenemos emisiones verdes en Colombia, que pues, participamos de los 3 mercados, y evidentemente pues, en Brasil también. Entonces, esto lo único que hace en términos generales es incrementar el mercado. Creo que las oportunidades son totales, la posibilidad de que en estos países en donde estamos nosotros participando, particularmente la integración, pues haya proyectos verdes es mucha. Nosotros tenemos una interconexión entre el centro de Chile y el norte, y esa interconexión pues emitió tal vez el bono más grande el año pasado en el mercado internacional, un bono verde,
de 1.200 millones de dólares, y lo que es que en la medida que haya integración vamos a poder participar de la misma manera de las 3 bolsas y poder tener participantes locales. Obviamente, todo lo que hemos hablado ha demostrado que los que menos invertimos en bonos verdes somos nosotros mismos. Los que más invierten son los de afuera. Y entonces, en la medida que podamos colocar en estas bolsas este tipo de bonos, pues vamos a tener posibilidades no solo de capacitar a nuestro mercado, sino también de levantar un dinero que antes se iba a otros mercados o venía de otros mercados. Entonces yo sí creo que la unión de las bolsas no solo genera, hemos hablado de homogenización, de estandarización, entonces yo creo que eso va a obligar a que los 3 países hablemos las mismas cosas, y eso me parece genial, porque es muy distinto cuando uno ve un inversionista local o cuando ve un inversionista que viene del extranjero. Los del extranjero vienen más formateados que nosotros los locales. Entonces, lograr esa formatización o esa homologación creo que es un avance, y además, pues, levantar dineros que son verdes dentro de las mismas bolsas nuestras es muy interesante. Excelente. Valeria, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo ves este tema de la integración y en lo que hace el instituto? Coincido totalmente con José, o sea, el hecho de tener la integración de las bolsas lo que va a ayudar es a homologar el lenguaje en temas también de sustentabilidad, ¿no? O sea, además de todo lo demás que han hablado hoy, homologar el tema de sustentabilidad, el lenguaje, los términos, la normativa es muy importante, ¿no? O sea, por ejemplo, vemos el caso de estas taxonomías que han sido bastante sonadas en los últimos años, ¿no? Que te ayudan a identificar y a definir cuándo un activo es verde y bajo qué criterios técnicos. Entonces, no sirve de mucho realmente tener taxonomías distintas en cada jurisdicción, porque al final pues llegan los inversionistas y le hablas de chile, mole y pozole, diríamos en México, de lo que es verde o no. Entonces, el hecho de tener la integración permitiría que también este lenguaje en términos de taxonomía sobre cuándo un activo es verde o sustentable o azul o la etiqueta que quieran, pueda ser el mismo entre jurisdicciones. Y al mismo tiempo la regulación, ¿no? Que lo vamos a mencionar ahorita, el tema de divulgación y de integración de estándares ASG, ¿no? Al final estamos viendo avances seguros, lentos pero seguros en este tema, ¿no? Europa obviamente va más avanzado, pero aquí en América Latina, en México, pues ya los reguladores empiezan a hablar el lenguaje, ¿no? Parte de nuestro trabajo también es estar de su lado y empezar a capacitar, empezar a ver cómo está, pues sí, las capacidades para que después empiece a solicitar mayor información ambiental, social y de gobernanza, y las empresas puedan también divulgarlo, ¿no? Entonces, tener una homologación de las bolsas, pues te permite que también la regulación al respecto sea la misma, y eso pues facilita mucho la tarea para los inversionistas. Impecable, y eso hace parte de las conversaciones que seguramente tendremos dentro del marco de la integración con los supervisores y reguladores, doctor Jorge. Te voy a hacer una pregunta, José, porque lo conversábamos ayer y hemos aquí hablado mucho del tema, ¿no? La potencia que tienen los mercados de capitales para que esto sea una realidad, para que ayudemos todos, digamos, a los objetivos comunes. Y se ha tocado mucho el nombre de Mariana Mazzucato, ¿no? Y nuestro presidente ha hablado mucho del tema. Y entiendo que ahí hay una lógica, digamos, teórica si se quiere, pero también muy práctica, de cómo es que los mercados se utilizan para esto. ¿Qué opinas de este tema? Bien, me encanta Mariana Mazzucato, pero he descubierto que acá es polémica acá en Colombia. Pero creo que todos nosotros tendríamos que leer sus libros antes de opinar. ¿Qué pasa cuando vemos todos los cuestionamientos que pasan con nuestro capitalismo actual? Y no es solamente Mariana Mazzucato, es Francis Fukuyama, son los mayores pensadores del mundo, están discutiendo cómo podemos renovar nuestro capitalismo. Y es normal, el capitalismo de hoy es distinto de los años 60, que es distinto de los años 10, que es distinto de John Locke y Adam Smith. Entonces, por supuesto que hubo cambios, y los cambios fueron positivos. ¿Qué pasa cuando tenemos pensadoras como Mariana Mazzucato, que no es comunista, que no es nada de eso? Es que hay una visión muy clara que para tener competitividad tenemos que comprender
cuál es el valor social del capital. Y quien habló de eso por la primera vez fue John Locke. Adam Smith habló acerca de eso. Entonces, si ellos eran comunistas, entonces estoy muy preocupado con el capitalismo de hoy. Entonces, cuando estamos hablando acá, es cómo podremos crear una economía que es regenerativa, que es justa, que es inclusiva, para que todos nosotros estemos con los resultados en nuestras manos. Y el mercado de capital es decisivo para eso. Cuando miramos al mercado de capital en los años 60, 70, era re chico, era muy pequeño. Casi ninguna economía nacional contabilizaba el mercado financiero en sus riquezas, de tan pequeño que era. Hoy es una de las más grandes industrias de todas. El mercado financiero es muy más grande, que las industrias que él financia. No hay nada que ocurre hoy en el mundo en que el mercado financiero no esté involucrado. Entonces, la mejor manera de cambiar la economía es cambiando el mercado financiero. Y no estamos hablando acá de acabar con el mercado financiero. Eso no ocurre, no pasa por la cabeza, no por una cabeza sana. Pero estamos hablando ahora muy claramente que el mercado financiero puede, aceptando las nuevas reglas, que el cambio climático es verdadero. Mira por la ventana, vas a ver que es verdadero acá en Cartagena. Que nosotros estamos en apuros, que estamos en momentos complicados y que necesitamos de una alteración muy drástica en la forma que hacemos negocios. ¿Podemos esperar y decir que el gobierno hay que hacer algo? ¿O podremos hacer nosotros? Alguien va a hacer. Si nosotros en el mercado financiero hagamos algo ahora, como Mariana Mazzucato y otros hablan, el mercado financiero tiene una licencia social, tiene una legitimidad como líder de transformación. Si no, esperaremos que otros hagan la regulación en nuestro nombre y no va a ser punido, no va a ser legal. Entonces, esa es una provocación que Mariana Mazzucato y otros están poniendo acá. No es reducir el crecimiento, no es degrow, hay que crecer menos, no es nada de eso. Hay que crecer mejor para crecer siempre. Es una cuestión de prosperidad, de sostenibilidad financiera y económica. No es inteligente crecer un poquito más ahora para no crecer jamás. Es mejor crecer siempre, aunque sea no en la velocidad que se desea, al menos que se va a crecer siempre. En JGP nosotros tenemos un lema: stay rich, don't get rich. Nosotros estamos muy más felices cuando en una crisis no perdemos el dinero que cuando en una situación ganamos mucho dinero. Es muy mejor no perder, es crecer con constancia, con regularidad. En Latinoamérica no estamos acostumbrados con regularidad, pero hay que tener una visión más conectada a eso y acordar siempre y para finalizar, hay que acordar siempre que, y esa es Mariana Mazzucato, Kay Rathhouse, otros pensadores economistas hablan, es que la economía es un subsistema de la naturaleza, del medio ambiente. No es el medio ambiente que es un subsistema de la economía. Entonces hay que preservar la naturaleza, la sociedad, para que tengamos una economía. La Tierra ya enterró 99% de todas las especies. Nosotros somos solo más una. Y nadie ha llorado por ninguna de esas especies. Nadie va a llorar por nosotros también. Nuestra economía no es nada para la Tierra, pero la Tierra es la única fuente de riqueza que nosotros tenemos para nuestra economía. Excelente, gran mensaje. José. Voy a dar un giro al tema de la información que José ya nos ha mencionado varias veces, y es este tema de cómo los inversionistas necesitan información de los emisores, José Iván, para poder tomar mejores decisiones, para poder poner esos activos en los portafolios. Y esto pues implica unos retos, el tema de la data, la consolidación, estandarización. ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ya medio hablé de la estandarización en términos de certificaciones de terceros. Pues creo que todavía estamos en una diferencia importante entre lo que piensa uno u otro. Con todo el respeto, creo que ahí tenemos que trabajar fuertemente en cómo es que nos estamos midiendo. Particularmente nuestro negocio no
no es un negocio que genere mucho CO2. Nosotros tal vez generamos en todas las empresas lo que genera una planta de cemento en una semana, pero entonces eso no significa que la planta de cemento esté haciendo su labor verde y nosotros no, y ahí es donde hay que crear unos frameworks, unos marcos de actuación. Nosotros particularmente hoy lo estamos haciendo un framework particular en Perú que después vamos a expandir o a traer a los otros países para poder explicar claramente qué es lo que hacemos y que el inversionista pueda compararnos, porque evidentemente a nosotros no nos pueden comparar con un banco, no nos pueden comparar con una cementera, y entonces hay que decir qué significa que yo estoy haciendo bien las cosas en ESG, y eso empieza no solo por lo que hablé al principio de la certificación de los terceros, sino también porque nosotros tenemos que aclarar en términos informativos de qué es lo que hacemos. Hay veces hacemos muchas más cosas de las que entregamos en información, y eso es un tema súper importante. Nosotros hemos pasado semanas con fondos, sobre todo de Europa, explicando claramente qué hacemos en sostenibilidad, y al final la conclusión es: ustedes hacen más de lo que requieren, pero nadie sabe. Entonces no solo en la página, porque entonces algunas montan algo y dicen sirve si está en la página, pero no es solo si está en la página, es estoy haciendo lo que debo, mi comparabilidad es la que es, y yo soy verde o tengo esta cercanía al ESG por estos factores. Entonces yo creo que el framework cada vez es el camino claro de las empresas, y otra vez del otro lado los certificadores terceros, que parece chistoso, pero nosotros en estructuraciones hemos tenido la certificación verde y el banco estructurador no la ha acogido. Entonces, hasta esos niveles de diferencia tenemos que es una cosa que es simplemente conocimiento de mercado y de cómo se expresa la información. José, desde el punto de vista inversionista, el tema del screening negativo, los datos que utilizas y sobre todo el tema del stewardship, ¿no? De cómo los inversionistas están entrando a las compañías a hacer que cambien las compañías. ¿Puedes hablar un poquito sobre ese tema? Sí, por supuesto. Creo que estamos viviendo un cambio muy rápido de la comprensión de qué es deber fiduciario. Antes, deber fiduciario era proteger el retorno del inversionista. Hoy no es más así. Es también hacer eso, pero hay que proteger todos los stakeholders. Es el que llamamos el capitalismo de stakeholders, no más capitalismo de shareholders. Se cambió hace unos 5 años esa dinámica. Con eso, hay que simplemente quedarse en tu oficina preguntando al director de relación con inversionistas si la empresa está siguiendo por un buen camino o no, con una taxonomía patronizada, no es más aquel que se espera de un inversionista. El mundo hoy está caminando para algo que se llama active ownership. Es propiedad activa, como yo como gestor puedo ayudar a una empresa a caminar hasta su camino de prosperidad. Como ella puede ser deforestación cero, carbono neutro, como ella puede ser competitiva para las nuevas reglas del juego en nuestra economía. Entonces, hay que cambiar nosotros como inversionistas nuestro comportamiento para que tengamos una posición más amigable con las empresas, pero también hay que ser firme cuando las empresas no están en una relación recíproca. Pero acá, en Brasil, nosotros, todas las empresas que hoy estamos involucrados, comprometidos, tiene sido algo revolucionario. Hablamos ayer de algunas empresas que en el universo de stewardship no querían hablar con instituciones internacionales o inversionistas internacionales. Pero hoy, como tenemos Active Ownership como estrategia, ellas nos buscan para ayudarles a se reposicionar globalmente. Entonces, nosotros, inversionistas, tenemos esa responsabilidad con todos, con los inversionistas que nosotros representamos, con las empresas que nosotros invertimos. Tenemos una responsabilidad social hacia hacer. Y nadie mejor que nosotros del mercado financiero para hacer que eso ocurra. Entonces, la implementación de prácticas de active ownership con una transparencia, pero una transparencia de verdad, no una transparencia de rellenar formatos,
Eso creo que sea la posición de un inversionista que se puede hablar que es un inversionista moderno. Perfecto. Y digamos, para cerrar este panel, queremos aprovechar el contexto de este congreso para contarles que vamos a lanzar en la bolsa un nuevo producto. Y se trata del Centro de Información ESG. Y es esta problemática que estamos tocando acá lo que queremos solucionar. Es esa historia de dónde está la data de los emisores, cómo se construye esa data, cómo se homologa, cómo se estandariza, cómo se pone en una plataforma amigable, y del lado de los inversionistas, cómo se consume esa información para que se puedan construir los productos que ustedes están construyendo acá y que esperamos que aquí también la industria de gestión de activos construya, porque esto no es un tema, digamos, de mucho tiempo, José, ¿no? Es un tema 2 años y ya todo lo que ustedes han logrado, entonces creemos que eso se puede. Vamos a mostrarles un video del lanzamiento de este producto y después vamos a invitar a Juan Luis, que nos va a acompañar, nuestro aliado en este producto nuevo. A continuación queremos presentar oficialmente el Centro de Información ESG de BBC en alianza con Contribute, una iniciativa que busca permitirle a los emisores autogestionar su información, procesarla, publicarla y permitirles conectar con los inversionistas. Quiero invitar a Juan Luis Botero, es el CEO de Mero, nuestro aliado en esta iniciativa, para que nos acompañe y les mostremos a ustedes este nuevo producto que tenemos para todos ustedes. Juan Luis, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bueno, Bien. tenemos unos slides para mostrar este producto. La historia viene por el lado de la conexión entonces entre emisores y inversionistas. ¿Podemos pasar, por favor? Esa es una alianza que vamos a hacer con Mero. Y ya Juan Luis les va a contar de qué se trata esta historia. Juan Luis, Mero, cuéntanos un poquito qué es Mero. Sí, muy bien. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. Para nosotros es un placer hacer el lanzamiento de esta iniciativa junto a la Bolsa de Valores. Venimos trabajando hace algún tiempo en este desarrollo. Mero es una plataforma, es la plataforma líder de gestión de información ESG en Colombia. Hoy cerca de 200 compañías colombianas están gestionando su información ambiental, social y económica a través de esta plataforma. Y es una tecnología, es un centro, es un sistema de información ESG que permite centralizar, ordenar y procesar la información en una base de datos unificada de las diferentes compañías, ayuda a facilitar la gestión de unos indicadores y finalmente aprovechar las bondades de la tecnología para hacer una analítica de datos y poder de esta manera tomar mejores decisiones y poderla divulgar o revelar hacia los diferentes grupos de interés. Es una iniciativa que iniciamos hace un poco más de 2 años y ha tenido, digamos, muy buenos resultados. Súper. Les queríamos contar un poco como cuáles son las diferentes ventajas que tiene esto para emisores e inversionistas. Por un lado está el tema de conectar la organización. Para los emisores, como Iván nos decía ahorita, es complejo, digamos, el tema de recolectar toda la data y más cuando son entidades tan complejas con diferentes filiales en diferentes jurisdicciones, encontrar toda esa data es complicado y esto va a ayudar hacia ese lado, a conectar la organización por dentro, recopilar la información,
centralizarla, procesarla y ordenarla para que después los inversionistas puedan consumirla. El otro tema es que aquí lo que hay es un relacionamiento con los grupos de interés en general, y eso lo que termina haciendo es potenciando la empresa a través del ESG. Y por el lado de los inversionistas, lo que tenemos es acceder a información confiable, ya lo decía José Iván ahorita en el panel, el tema de dónde está esa información, dónde está alojada, no solamente en una página. Queremos que esta sea una herramienta que puedan usar los inversionistas en ese sentido. Es un sistema estandarizado y automatizado. Va a incorporar factores ESG a la estrategia de los inversionistas, como ya mencionamos con José Pugas hace un rato, potenciando las políticas de inversión y al final tomando las mejores decisiones informadas y teniendo en cuenta el tema de impacto para los inversionistas. Todo de forma obviamente fácil y eficiente, y es lo que queremos construir en este producto. Estos son, Juan Luis, aquí, así se ve la plataforma, ¿no? Esto es real, así se ve. Así es. ¿Qué queremos acá? Confiable y transparente. La plataforma tiene que ser confiable y transparente. Los datos que están ahí son los datos de nuestros emisores que van a empezar a llenar, y esto no es una historia de ahorita, sino ya hay muchos emisores que están aquí en Mero, y lo que queremos es potenciar esta historia. Los hace comparables, los datos los vamos a poder comparar, y aquí tenemos disponibilidad y digamos una herramienta muy práctica para poder gestionarla. ¿Qué vamos a tener, Juan Luis, en este producto? Al ser este centro de información una plataforma de dos lados que integra, por un lado, los emisores con los inversionistas, pues el detonante de esta iniciativa son obviamente los emisores. Entonces, en una primera instancia, este centro de información lo que permitirá es que los emisores puedan gestionar toda la información relacionada con el sello IR, cada vez tener data más clara y más precisa y poder autogestionar esta información para garantizar qué información es la información que debe estar pública para los inversionistas. Pues esto se va a lograr a través de la plataforma. En segunda instancia, la posibilidad de revelar una información ESG, pero como discutían ahorita hace un segundo, y tal vez José Iván lo mencionaba, el gran reto que existe en el tema ESG hoy es la estandarización de la información. Y el mundo entero está discutiendo cómo se busca esa estandarización. Incluso los reguladores en Colombia también están hablando de ese tema. Nosotros lo que incorporamos en la plataforma es seguir unos indicadores generales a través de GRI, unos indicadores de sector y subsector a través de SASB, y las implicaciones financieras del cambio climático con unas preguntas de TCFD. Y finalmente, en el tema del cumplimiento regulatorio, pues esta solución lo que va a permitir es facilitar y eliminar fricciones del trabajo que hoy realiza el supervisor al, digamos, centralizar o homologar un poco los procesos que se vienen desarrollando. Yo creo que en temas de cumplimiento normativo y regulatorio, como lo que pretende o lo que busca el supervisor, esta solución va a ayudar a lograr un entendimiento general de cómo por parte de los emisores, de cómo se debe reportar y parametrizar la herramienta para poder dar cumplimiento a esas exigencias de la regulación. Excelente. Esto va a tener diferentes fases de implementación. La primera de ellas es lo que ya mencionó Juan Luis con respecto al tema de la gestión de reconocimiento IR. Saben que en la bolsa tenemos un sello en donde reconocemos a los emisores que divulgan información en aspectos relacionados ahora con ESG completo, no solamente con gobierno corporativo, sino con todo el set de información que hay acá, y esto va a ser el primero, y esto ya está en producción, ya los emisores están utilizando la herramienta para poder reportar su información a la bolsa y dar cumplimiento a lo que exigimos para otorgar el reconocimiento IR. Esto es el primer movimiento que ya está sucediendo mientras que hablamos. Lo segundo es el tema del ESG para emisores. Vamos a darles la posibilidad a los emisores de construir y poder utilizar el centro de información para poder poner toda su información ahí y empezar a tener los indicadores claves. ¿Para qué? Para que al final lancemos en el año 23 el tema de ESG para inversionistas, y es habilitar para la comunidad inversionista toda esta información que va a estar alojada en el centro de información ESG de la Bolsa de Valores de Colombia en alianza con Mero. Era esto para ustedes. Muchísimas gracias a todos los asistentes, José Iván, Valeria, Juan Luis, gracias por acompañarnos, y muchísimas gracias a ustedes por la atención.